Nos reunimos esta tarde para celebrar la pasión y la muerte de Jesús, que da su vida por todos nosotros. Nuestra mirada es hoy a Jesucristo crucificado. El amor de Dios no puede llegar a más, la maldad humana tampoco. El resultado de ese momento, una cruz. El misterio a celebrar el Viernes Santo es evidentemente una cruz dolorosa y sangrante, pero a la vez victoriosa y resplandeciente. Es una muerte, la de Cristo, real y tremenda, mas es paso a una vida resucitada y eterna. El Viernes Santo es el drama del amor que se da hasta romperse, con final de victoria. Nosotros hoy aquí y aquellos que nos ven por televisión, queremos acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz. No somos mejores que los que lo condenaron, ni somos mejores que los que le abandonaron. Como los apóstoles y los discípulos, somos débiles y pecadores. Pero como ellos también, y gracias a su testimonio, nosotros hemos creído que de aquella cruz, de aquel fracaso vivido con tanto amor, nace vida, la única verdadera vida. En la cruz está la única vida que merece ser vivida. Por eso lo celebramos y nos reunimos hoy aquí en silencio para contemplar y rezar con toda nuestra fe y con todo nuestro agradecimiento. Recuerda, Señor, que tu misericordia y santifica a tus siervos de tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura del libro de Isaías que la Iglesia nos propone es un retrato profético de la pasión de Cristo. El profeta no disimula la dureza dramática del trance, pero predice un final de éxito y salvación. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Sus cicatrices nos curaron. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito.
subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado, no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquiador. Enmudecía y no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupara de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expulsó su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión
de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestra fibra sensible nos llevaría a quedarnos en una contemplación simplemente sentimental de la pasión y muerte del Señor. La carta a los Hebreos nos va a asomar al misterio profundo que este acontecimiento contiene. Cristo es el sumo sacerdote que nos reconcilia con Dios por el sacrificio de su vida. Es a la vez sacerdote y víctima. Pero tenemos la suerte inmensa de que conoce nuestras flaquezas e intercede por nosotros. Hecho igual a nosotros en todo, menos en el pecado, llevó su ofrenda hasta el final y así es autor de salvación eterna para todos. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Cristo no es un personaje del pasado, es alguien vivo en quien creemos y a quien actualizamos. No vamos a escuchar la pasión y muerte del Señor, vamos a situarnos ante ella. O mejor aún, vamos a incorporarnos a ella para llenarnos de los frutos de salvación que Cristo nos consigue, para vivir con esperanza la siembra de un amor que rompiéndose nos gana la vida, y para unirnos a Cristo con nuestro amor, para que pueda seguir cumpliéndose hoy su misterio pascual, de la muerte a la vida. Según una tradición muy antigua,
La Iglesia nos proclama hoy la pasión según San Juan. Cristo, por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre, sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y a unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que se venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor, y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie
y calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo. ¿Qué acusación presentáis contra ese hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaremos. Pilato les dijo. Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices. Soy rey. Yo para esto he venido y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A este no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucificadlos, crucificadlo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó:
no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra César. Pilatos entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y Pilato dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificado. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Y entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una plaza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad,
para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que lo había ido a ver por la noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según la costumbre de enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, si algún día sobran las palabras, yo creo que ese día es hoy. O quizá las palabras se queden vacías porque no pueden expresar lo que estamos celebrando y viviendo. Y viviendo nuevamente, porque yo no recuerdo haber vivido en mi vida nunca esta situación. Y el gesto que mirábamos ayer extrañados de forma virtual, veíamos un gesto de Dios inclinado a nuestros pies. Hoy ese gesto se hace cruz, muerte, silencio. Hoy Dios Padre en Cristo habla muriendo, entregándose. Dios no se ha reservado nada, ha dado todo lo que podía dar. Me impresiona grandemente el silencio de Dios ante lo que le pasa a su Hijo. La cruz se hace signo que recoge todo el plan salvador y liberador de Dios. Si supiéramos escuchar la cruz desde lo más profundo de nuestro corazón, ya hubiéramos escuchado todo. ¿Pero qué es la cruz? Mírenla bien. Se hunde en lo profundo de la tierra, en lo más profundo de la historia de la humanidad, en lo más íntimo de nuestra propia historia personal. Ha descendido hasta las cimas más oscuras de la existencia humana. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros en nuestra más profunda realidad. Y desde lo más íntimo de nuestra historia se levanta hacia lo alto hasta Dios. Es de Dios Padre que nos ama. Y la cruz crea un lazo de unión entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Es comunión entre Dios y cada uno de nosotros. Es el gran empeño de Dios que nos busca en nuestra propia verdad y realidad. En este amor de Dios, nuestro Padre, que se hunde en nuestra historia personal, en nuestro corazón, se hace verdad todo el recorrido de Jesús buscando a los pobres, a los enfermos, a los abandonados, a los pecadores. En esta cruz de Jesús
Dios nos ha encontrado y Dios nos acoge, Dios nos resucita, Dios nos habla al corazón. Dejemos que el amor de la cruz nos penetre. Dejémonos amar por Dios y mirémonos desde ese amor. No nos martiricemos más en nuestras intimidades oscuras y esclavas de nuestros pobres pecados. Cuando Dios nos ha amado, es que somos nuevos, somos dignos de ser amados. Dios Padre nos ha abrazado, la cruz nos ha penetrado para elevarnos hasta la categoría de hijos de Dios. Dios nos ha escogido porque nos ama profundamente. Si el palo vertical de la cruz es signo de un amor que se hunde en la realidad de cada uno de nosotros para amarla y rescatarla, el palo horizontal es el signo de los brazos de Dios, nuestro Padre, abiertos para abrazar a la humanidad. Es Dios quien se abre hasta romperse para abrazar a toda la humanidad. Es el Dios descoyuntado por acoger a todos y a todo en este abrazo liberador del Viernes Santo. Dentro de la celebración vamos a orar por todo el mundo, por todos los hombres. Justamente por esto, porque la cruz es el abrazo de Dios Padre a toda la humanidad, a todos y a cada uno de los hombres y mujeres de este mundo. Es el abrazo que rompe toda barrera, toda clasificación. Es el abrazo de la misericordia, es el abrazo que perdona, abrazo que mira con ternura, abrazo sin juicio, si Dios nuestro Padre nos ha amado así. ¿Qué sentido tienen nuestras murmuraciones, clasificaciones, nuestros juicios, nuestras culpabilidades, nuestras tristezas? Vivamos la alegría de vernos abrazados todos por un mismo Dios y Padre. En este Viernes Santo vamos también a adorar la cruz. Momento que debemos convertir en contemplación, adoración, abrazo de amor sincero a Cristo que se dona por completo para que nosotros podamos tener vida auténtica y definitiva. El gesto con que vamos a coger la cruz tiene que significar, en primer lugar, recuerdo agradecido de lo que desde ahí se nos ha dado. Pero además, nuestro gesto ha de significar un renovado compromiso de fe. Dios Padre, que abraza a toda la humanidad, nos quiere hacer participar en su abrazo. Nosotros somos los portadores del abrazo de nuestro Padre en esta sociedad concreta en la que nos ha tocado vivir. Y la acogida de Dios solo llegará a los demás, a los pobres, a los necesitados, a través nuestro. Solo nosotros podemos hacer que los abandonados se sientan acogidos. Hoy la cruz nos invita a implicarnos en la construcción del reino. Nuestros brazos tienen que ser brazos de Dios que abrazan. Nuestro corazón ha de ser el corazón de Dios que perdona.
Hemos visto a María al pie de la cruz, firme, creyente. Ese es nuestro lugar. Esa es nuestra postura. Esa obediencia que se entrega a los planes de Dios, ese corazón grande que ama hasta hacerse madre de los que matan a su propio hijo. Ese hágase pleno, todo ello es compromiso de una fe profunda en María. Hoy no abrazaremos ni besaremos la cruz debido a la pandemia que estamos sufriendo. Pero esto no impide que tengamos muy presentes en nuestra celebración a todos los que están sufriendo y la están padeciendo. Y juntos renovemos el acto de fe de nuestro bautismo, donde Pablo dice que por nuestro bautismo nos incorporamos a la muerte y resurrección del Señor. Hermanos, vamos a atrevernos a creer en la cruz. Es inútil buscar en otra parte que no sea en el Calvario la identidad del cristiano. El seguimiento de Cristo vaciado de la cruz no es seguimiento. El cristianismo sin sacrificio se reduce a pura charlatanería inútil. Que la cruz de Cristo nos haga sentirnos en comunión con Dios y con todos los hombres, nuestros hermanos. Todos los domingos en la Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, levantamos los ojos y oramos por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Hoy, después de haber escuchado la narración de la pasión y muerte del Señor, nuestra oración quiere ser más intensa que nunca. Los brazos abiertos de Cristo en la cruz son una invitación a orar confiadamente porque nos avalan los méritos de Cristo muerto por la salvación del mundo. A orar con espíritu universal porque el Señor ha muerto por todos. Es la oración solemne a la que la Iglesia nos invita y a la que nos unimos con todo nuestro fervor. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con la fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas,
atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Héctor Rafael, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos. Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste las promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios,
para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El misterio impresionante del amor de Cristo hasta la muerte no nos puede dejar impasibles. Nos exige una respuesta que no puede ser otra que el agradecimiento y veneración. Se nos va a mostrar la cruz elevándola,
como el Señor dijo, que sería elevado para salvación de todos. Se nos va a invitar a mirarla. Mirad el árbol de la cruz, lo cual quiere decir contemplar, comprender, penetrar dentro del misterio que la cruz encierra. Nuestra respuesta va a ser la adoración, adoración de aclamación, porque creemos en su triunfo salvador, y adoración de aceptación y postración reconocida ante la persona de Cristo y el amor de Dios que en Él se nos ha manifestado. Creemos en tu cruz redentora, en el sufrimiento que purifica, en el dolor que madura, en la humillación que curte, en la fortaleza de los débiles, en que en todo sufrimiento sigues sufriendo tú, en que todas las cruces de los hombres son también cruz tuya. Adoramos tu cruz salvadora, no porque sea grata, sino porque es tuya, no porque nos guste, sino porque nos robustece, no porque nos humilla, sino porque nos recuerda a ti, no por lo que es en sí, sino porque te significa. Nos adherimos a la locura de tu cruz, aceptándola sin rebeldías, responsabilizándonos de sus consecuencias, no rehusándola ni escurriendo el hombro, no inhibiéndonos ante las injusticias que la producen, sino aceptando la crucifixión. Besamos reverentemente tu cruz, en las llagas de los enfermos, en las heridas de los perseguidos, en los hospitales, cárceles, campos de concentración, suburbios, en los humillados, despreciados, caídos. Proclamamos el mensaje liberador de tu cruz, con nuestra vida crucificada al mundo por ti, con nuestro servicio a los demás en tu nombre, con nuestra disponibilidad a todos, con nuestro compromiso eficaz y verdadero.
esperamos que como tu cruz se hace triunfante por la resurrección, también nosotros triunfaremos contigo. Vamos a comulgar con el misterio de la cruz, el misterio del amor infinito con que Dios nos ha amado en su Hijo Jesucristo. Vamos a comulgar con el misterio de la cruz en la que sufren y mueren tantos hermanos nuestros a quienes debemos ofrecer vida con nuestro amor. Vamos a comulgar con nuestra propia cruz, la que llevada y sufrida con amor se convertirá en vida de resurrección junto al Señor victorioso. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de en una palabra.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido. Continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinan un poco la cabeza mientras doy la bendición sobre el pueblo. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha concelebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.